Paso a vosotros, hermanos. Soy hermano Pascasio Tabizón López de Monterrey, Nuevo León, México, y quiero tomar este espacio para hacer algunos comentarios sobre la lección para el sábado 1 de febrero del 2025, que se titula Jesús, la luz verdadera. En el trato que Dios tiene para con el hombre, ha hecho un grande beneficio a través del sacrificio precioso del Señor Jesucristo. Este sacrificio, amados hermanos, ha traído a la humanidad la verdadera redención, y ahora vamos a tratar precisamente sobre este tema de la luz. Queridos hermanos, yo crecí en Durango en una época en la que no había electricidad. Y cuando ya hubo la electricidad ahí en el pueblito de donde yo crecí, entonces los cortes de la luz eran frecuentes. Quedarnos a oscuras era de repente algo que habitual, lo vivíamos casi todos los días. La oscuridad es incómoda, es inconveniente, es improductiva, porque no podíamos estudiar, porque no podíamos tener acceso a otros recursos como lúdicos, como estar mirando televisión y estas cosas. Y a veces, francamente, en el pueblo se tornaba esta situación peligrosa. Por eso mismo, queridos hermanos, no sé si en sus países hayan ustedes tenido que llegar a estos recursos. Hacíamos, de alguna manera, fabricábamos. Quiero mostrarles este artefacto que nosotros fabricábamos, donde utilizábamos un recipiente como un frasco, le poníamos queroseno y le prendíamos una mechita, y eso ya nos servía para iluminarnos. Los más ricos podían tener acceso a este tipo de aparatos que ya eran sofisticados para la época. Nosotros teníamos el más lujoso, era este era le decíamos el aparato. El aparato era para nosotros el de uso común, el de uso diario. A veces se llegaba a tiznar tanto que se ponía difícil hasta poder pasar la luz que proyectaba esa mechita. Cuando ya las cosas se tornaban más difíciles y que ya no había más recursos, pues recurríamos a estas velas, como las que ustedes ya conocen, velas o veladoras, y estas eran nuestra fuente de iluminación. A veces estábamos haciendo la tarea a la luz de estos vasitos con cera y un pabilo ahí encendido. Ya pasando los años, queridos hermanos, pues más sofisticado, cuando nos trasladábamos de un lugar a otro, llegaron mis hermanos de Estados Unidos y nos trajeron una lámpara como esta. Esta era lo más avanzado, una lámpara de pilas, y pues ya se imaginarán nosotros la dicha y la felicidad de estar teniendo este recurso. Pues sí, queridos hermanos, muchas personas en distintas partes del mundo, así como nosotros, siguen sufriendo por la ausencia de electricidad, y todavía hay pueblos que siguen sufriendo mucho por los cortes de electricidad. Queridos hermanos, pero ¿qué pasa con la oscuridad del alma? Que necesita una fuente de luz mucho mayor, más accesible y más duradera que nuestra luz artificial. ¿Qué pasa con esa oscuridad? Pues en esta lección aprenderemos cómo Dios ha provisto esa gran luz, su Hijo Jesucristo. Jesús lo declaró a sí mismo cuando dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí en el libro de San Juan. Lamentablemente, antes como ahora, la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no lo entienden, no la aprecian, la desprecian, no la aceptan. Muchos se conforman con falsas luces, esas
falsas fuentes de luz, como personas, como lugares, como cosas, pero siempre decepcionan y estas, en vez de guiarte, te llevan a la ruina. La única esperanza para el mundo es Jesucristo. Este es nuestro tema. Él es la luz verdadera. Cada 24 horas, el día se convierte en noche y la noche se convierte en día. Cuando experimentamos la oscuridad de la noche, no nos preocupamos porque ya sabemos que el sol se va a ir, pero sabemos que la tierra va a rotar y el sol brillará nuevamente de nuevo. Tal vez no siempre vamos a poder sentir la luz, como en esos espacios de la oscuridad, pero siempre sabemos que va a estar ahí. Lo mismo ocurre en el aspecto espiritual. Exactamente esa es la propuesta del Señor. Podemos ver el cielo nocturno. Millones de estrellas lucen excepcionalmente brillantes y hermosas. Bueno, pues podemos asociar este maravilloso espectáculo con el fulgor de Jesucristo, con su lucidez en la oscuridad. Él es la fuente de la luz y Él es la vida de todas las cosas. Él lo declaró cuando dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. En la actualidad, queridos hermanos, Satanás está trabajando horas extras para apagar la luz del Salvador. Pero no puedes estar en un lugar tan oscuro en el que la luz de Jesucristo no te puede iluminar si vienes a Él, si vives en Él. Su luz siempre va a estar ahí. Pero no. Vamos a introducirnos en el estudio de esta escuela, hermanos, y vamos a tener una lectura bíblica en San Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso número 14. Lectura bíblica, Juan capítulo 1, versos 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Queridos hermanos, hay un texto de oro, el texto áureo de San Juan 8:12, y dice de esta manera: y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Generalmente el texto de memoria solamente nos enfoca en la importancia del tema que vamos a desarrollar. Pero yo quisiera hacer un comentario acerca de este verso de oro, hermanos, porque encontré una información donde es muy probable cuando Jesús les habla en este pasaje. Nos ubicamos en aquel tiempo históricamente hablando y había pasado la fiesta de los tabernáculos, había terminado y Jesús se había quedado en Jerusalén y estaba enseñando en el templo. No se desanimó por el hecho de que muchos quisieron desacreditarlo, muchos quisieron quitarle la autoridad, muchos quisieron denostar su persona, es más, algunos hasta lo compararon con hijo de Satanás. Pero como era de esperarse, aquí volveremos a presenciar otra de las muchas controversias de Jesús con los fariseos. Yo soy la luz del mundo.
Jesús comenzó haciendo una afirmación. Yo soy, en este pasaje del Evangelio, yo soy la luz del mundo. La razón por la que en este momento hizo tal afirmación, debemos de buscar el fondo de esto. En aquellos días apenas se había terminado la fiesta de los tabernáculos. Allí se habían encendido unos enormes candeleros con los que intentaban recordar la columna de fuego que guió a los hijos de Israel durante la travesía que tuvieron o el peregrinaje que tuvieron en el desierto. Ellos, en memoria de eso, hacían estas grandes luminarias, estos candeleros. La relación que podemos encontrar es que el Señor Jesús, viendo estas cosas, quiso demostrarles que aunque ellos estaban poniendo toda su confianza o estaban haciendo una rememoración de un portento que Dios había hecho en sus vidas durante aquel trayecto, Él venía a sustituir todas aquellas cosas. Y Él categóricamente esta referencia la hizo cuando el momento se tornó apropiado y les reafirmó su origen. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Así pues, de la misma forma en la que Dios había iluminado a sus antepasados en el desierto, ahora el Señor Jesucristo, encarnado el Señor Jesús en esa forma, Él les podía iluminar y dispersar las tinieblas de sus corazones. No solo a ellos, no solamente al pueblo de Israel, porque Jesús lo afirmó, Él es la luz del mundo, y cuando dice del mundo nos incluye a nosotros. De tal manera, queridos hermanos, que su ministerio o su misión, su comisión de iluminar es universal. Cristo es la luz para todos los hombres. Cristo es la luz en todo momento y en cualquier lugar. Él es la luz en un sentido absoluto. Cualquier otro hombre o movimiento religioso no tiene ninguna comparación con él. Aún aquel recuerdo que ellos tenían de las luminarias en el desierto. Por supuesto que estas palabras implican que el mundo necesita de la luz, de su luz, porque está sumido en tinieblas morales, porque está en una oscuridad espiritual. No olvidemos que el mundo está bajo el poder de las tinieblas y que solo el Señor Jesucristo puede cambiar esta situación. Bien, hermanos, pues Juan ya había anunciado esto cuando él comenzó la predicación del Evangelio, cuando dijo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y con su venida, el Señor Jesucristo comenzó a cumplir lo que el profeta había anunciado. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Esta luz viene a todos nosotros. Y hablando precisamente de este hombre que hizo un trabajo previo a la manifestación de la luz, la pregunta uno dice que si Juan el Bautista fue la luz. Cuando él hace una declaración, yo lo interpreto que Juan capítulo 1, versículos 6 al 8, interpreto que aquí describe que vino un hombre llamado Juan y que Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan, verso número 8, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Muchas personas, multitudes de personas de todas partes venían para ver a este hombre en el desierto que usaba ropa de pelo de camello y comían langostas y miel. Estaban muy interesados en escuchar sus enseñanzas acerca de un Salvador, acerca del arrepentimiento, acerca del bautismo. Después de escucharlo, muchas personas quisieron ser bautizadas y él bautizó a los que se arrepentían, era el bautismo del arrepentimiento. Pero el nombre de este hombre que declaró que él no era la luz era precisamente Juan el Bautista.
Pero él dio un testimonio, la pregunta número 2. Él dio un testimonio, San Juan 1, 29 al 34, y el testimonio que él dio fue que en un día y al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y cuando lo ve, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando les dije, después de mí va a venir un hombre que es superior a mí en la interpretación de estos versículos, porque existía antes de que yo existiera. Yo no lo conocía, ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, yo vine bautizando con agua. En su declaración, Juan dice, vi el Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me comisionó para bautizar con agua, él me reveló y me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece en él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Yo le vi, dice el verso número 34, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Aunque no lo conocía, él a través del Espíritu tenía este conocimiento y lo declaró de esta forma. Pero él declaró que era la luz del mundo. ¿Y hasta cuándo sería la luz del mundo? Según la pregunta número 3. El mismo Juan, en el capítulo 9, verso 4 y 5, dice, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. En tanto que estuviere yo en el mundo, luz soy del mundo. ¿Hasta cuándo será Jesús la luz del mundo? Mientras existan todas las cosas, el Señor Jesucristo va a ser la luz del mundo. Usted, como hacíamos el comentario previo, hermanos, si usted y yo queremos estar ciertos y no queremos andar en tinieblas, en oscuridad, si no queremos tropezar, como dice la pregunta número 4, tropezaremos si caminamos en la luz. Y el 9 y el 10 del capítulo 11 de San Juan lo dice claramente. Respondió Jesús y dijo, el que anduviere de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, mas el que anduviera de noche tropieza porque no hay luz en él. Si la luz está en nuestras vidas, si somos guiados por esa dirección del Espíritu que vivificó a Jesús, su cuerpo mortal lo vivificó y lo levantó, nosotros no tenemos ninguna duda de que no tropezaremos si andamos en él. Caminar en la luz es permitir que Jesús ilumine y guíe nuestro camino. ¿De qué se nos advierte en el Evangelio de San Lucas? La siguiente pregunta, ¿de qué se nos advierte? Nadie enciende una lámpara, nadie pone en oculto la antorcha encendida ni debajo del almud, sino en el candelero. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido, cubrirla con una vasija, cubrirla con algún objeto, de ninguna manera, sino la enciende para ponerla en un candelero, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Mira pues que la lumbre que hay en ti es tinieblas, dice el 35. El 36 dice, así que siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, solo todo será luminoso. Como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Y luego que hubo hablado esto, rogóle un fariseo que comiera con él y Jesús entró y se sentó a su mesa. Asegúrate de que la luz que tú crees tener no sea oscuridad. Es una buena reflexión, amados hermanos. Muchos venimos de lugares a donde se pregona el evangelio. Muchos hemos conocido diversas doctrinas o estamos expuestos a influencias y a predicaciones con los que nos encontramos cotidianamente. El análisis que debemos de hacer es
tener la certeza de que la luz que está a nuestro alcance, que pregonamos, que predicamos, sea la luz verdadera. No nos equivoquemos. El Señor desde el principio de la creación, que es la luz, ha traído un plan muy definido y hasta nuestras fechas la Iglesia de Dios representa el objeto de recepción de esa luz que es nuestro Señor Jesús. ¿Qué sucede cuando no hay ninguna parte oscura dentro de nosotros? ¿Qué pasa según la pregunta número 6? Que siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo ninguna parte oscura, no parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. ¿Qué sucede cuando no hay ninguna parte oscura? Pues, hermanos, tenemos esa misma luminosidad. Y sabemos que así como en mi pueblo, habiendo una lámpara, era la claridad, era la seguridad de no tropiezo, era la certeza de que no tuvieras temor de algún peligro. Así también nosotros, amados hermanos, cuando no tenemos ninguna parte oscura, ciertamente podemos estar asegurados de no tropezarnos y sobre todo en nuestra luminosidad podemos ayudar a otros también para que no tropiecen. Es una invitación clara para que lo mismo que recibimos en nuestras vidas, lo repartamos a quienes nos rodean, a quienes están en nuestro alrededor, que esa misma luz, amados hermanos, que hemos recibido, esa misma la compartamos y esa misma las personas sean beneficiadas con eso. ¿Cuál es la condenación de la que se habla en Juan 3, 19 al 21? Esta es la condenación, dice la respuesta. Esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no son redargüidas, no sean redargüidas, más que el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Esta condenación, queridos hermanos, es la prevención que Dios nos hace con esta referencia acerca de la luz, que si nosotros amamos las tinieblas o rechazamos ser beneficiados por la refracción de la luz en nuestras vidas, esa oscuridad nos va a traer una condenación. Aborrece lo malo, aborrece la luz, elige que sus obras se queden en oscura, que no fluya el perdón en nuestras vidas, que no fluya la maldad en nuestras vidas y que el Señor pueda aclararla, pueda perdonarla. Nos quedamos en esa condición y seguro que esa condenación va a ser una tristeza para nosotros. Es precisamente la misión de la luz que el Señor trae a nuestras vidas. ¿Cómo expresa Jesús este pensamiento? Sí, es la pregunta número 8. Pues Él lo dice: yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo soy esta luz que he venido al mundo y todo el que cree en mí no va a estar en la oscuridad. Esa prevención de la condenación nos la enseñan muchos pasajes en la Escritura y Jesús lo hace con una declaración fuerte, consistente y con autoridad. Todo lo relacionado con Dios, Jesús y el plan de salvación no está escondido, está a la vista, y eso precisamente es lo que esta pregunta nos lleva a ponernos con una reflexión, con un pensamiento. ¿Cómo se expresa esta misma nota? Pero ahora en la segunda de Corintios, capítulo 4, verso número 3 al verso número 6. ¿Cómo se expresa? Y el autor de este libro dice, en este pasaje dice: porque si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Dios, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Jesucristo, la enseñanza que trae luz, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas,
hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios, para que nosotros miráramos el resplandor, el rostro de Jesucristo. Y si usted ha visto a Cristo, si usted ha visto ese resplandor, queridos hermanos, ha podido comprender esta nota de 2 de Corintios, donde ese enceguecimiento de aquellos que están incrédulos en este siglo, no más nosotros formamos parte de ese sector, sino que hemos sido iluminados y ahora estamos en esta luz verdadera. ¿De qué estaba lleno el reino cuando el quinto ángel derramó su copa? Dice Revelación 16:d. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia. Su reino se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor. Cuando este momento sucede, queridos hermanos, el trono de la bestia echa de verse que estaba sumido totalmente en la oscuridad, al grado que la gente tenía grandes dolores. Y el estar en oscuridad, amados hermanos, solamente va a traernos grandes dolores en nuestras vidas. Aparentemente, la satisfacción de las cosas materiales o de alguna dirección de un hombre aparentemente pueda propiciar una comodidad o de repente placeres pasajeros, pero la realidad es que el dolor se va a manifestar en el momento que el Señor entre en acción. Esta oscuridad que se manifestó durante la cuando el quinto ángel derramó su copa, es lo opuesto a la luz. En tiempos difíciles, Jesucristo es la luz que resplandece en las tinieblas. Se nos ha enseñado a hacer una luz. Él dijo: he aquí, yo soy la luz que ustedes deben de sostener en lo alto. Aquellos que ya me vieron, que ya fueron iluminados por mí, deben de hacer este mismo trabajo. Como parte de ese convenio que tuvimos con el Señor en el bautismo, nosotros debemos de estar dispuestos a llevar también esta comisión. Como el Señor Jesucristo hizo por nosotros de llevar nuestras cargas, nosotros también podemos hacer lo mismo por aquellos que nos rodean, ayudarles con sus cargas e iluminarlos de alguna forma, llorar con ellos, llorar con los que lloran, consolar a los que necesitan consuelo. Amar y servir a los demás implica o enseña, que la luz del Salvador está siendo resplandeciente en nosotros. Dentro de nosotros, si el camino está iluminado, el camino que nosotros seguimos está iluminado, eso también va a favorecer a las personas que nos rodean, porque están buscando la luz del Salvador, la van a encontrar porque usted también está siendo un ser que está irradiando esa luz. Seguir adelante, guardar las promesas que hicimos cuando fuimos bautizados, las promesas que escuchamos cada vez que encontramos una palabra de dirección por parte de nuestros ministros, eso va a ser la luz o las maneras en que nosotros vamos a poder iluminar el mundo para que este mundo sea mejor, para que este mundo sea más brillante. Y usted y yo somos esos factores que harán la diferencia en el mundo. Queridos hermanos, gracias por permitirnos tener este estudio. Yo estoy seguro que ustedes ahí en sus hogares y en los círculos de estudio ministeriales o con aquellos que comparten el estudio de estas lecciones van a tener mucha más conocimiento, más luz y mejor dirección de parte del Señor. Que Dios les bendiga. Un abrazo y todo nuestro amor para ustedes. Paz a vosotros, hermanos.